Mira qué bueno. Y ya estamos, arriba debe decir grabando seguramente. Ahí está, ahí aparece. Perfecto. Y también uno sabe cuándo te graban o no. Hola Diego, ¿cómo andás? Bueno, Bueno, buenísimo. Bueno, les presento. Bueno, un gran clase hoy, gran reunión tenemos. Con nosotros está Jero Soler, en realidad Jerónimo Sergio Soler, es en sí, su ahora. Facebook. Se reconoció Sergio, que es egresado de nuestra escuela. Les cuento un poquito la formación que tiene Jero. Él es egresado de la escuela nuestra, de la Tecnicatura, digamos, como la carrera que ustedes están haciendo. También tomó algunos otros talleres con Antonio Mónaco, con Claudio García, y algunos seminarios con Pompeyo, Audiver, Sí. con Enrique Federman, con Manuel Vicente. ¿Está? Es un actor bastante prolífico, digamos, ha laburado en unas cuantas obras a partir de haber egresado de la escuela. Fuiste parte de la comedia municipal, ¿no? En Sí. Familia, dirigido por Graciela Spinelli, digamos, cuando cuando en las pocas situaciones que hubo comedia municipal, ¿no? Pensando un poco el campo laboral del actor. También trabajaste mucho con Pavo Belfiore en Teoría del Abandono, en 500 pesos. Esas cosas. Y Formas de Hablar, eso dirigió por Marcelo Marán, Formas de Hablar de las madres de los mineros cuando esperan que sus hijos salgan a la superficie. Estuve toda la noche estudiando eso. Y el laburito último que yo te vi fue el de Bis, que hacía ese pequeño corto con Leandro. Bueno, Leandro, ¿No? sí. Dirigido por Gisela Cerro, ¿eso? Sí, Gisela, y había otra obra también que dirigía Mariana Mora. Eran Claro, dos porque obras. eran dos obras que se daban en simultáneo, sí, sí, Sí. sí, sí. Sí, yo las vi. En Instagram tienen 526 seguidores, de los cuales compartimos 50. Ah, mirá, Mirá, genial. qué dato, ¿eh? Lo pueden Sí, seguir como Soler Hertz, lo pueden seguir en sí. Instagram si quieren, en Facebook. Un desconocido viene, ¿qué hago? Admito. ¿Qué será? Sí, sí. Admito, dice usted. Bueno, Sí. eh, Bienvenido sea. buenísimo. Y, ¿qué más? Bueno, eso básicamente, digamos, como para presentarlos, para que un poco contextual el trabajo y la formación de Jero. Nada, me gustaría que si querés empieces a contar un poco de tu formación, tu paso por la escuela. Vos pensás que el grupo donde estás es el grupo de primero, digamos. Alguna vez vos estuviste en el mismo lugar, ¿no? Sí, Que los chicos y las chicas que me están acuerdo. acá. Si querés, empezamos por ahí, ¿te parece? Sí, dale. Sí, pensaba, un poco habíamos hablado. ¿Se escucha bien? Sí, sí. Habíamos hablado un rato antes y yo te había dicho, bueno, unos días antes, y te había dicho, che, pero preparo algo, o con qué voy, ¿no? Pensaba también, como para ir con qué preguntas voy también yo. Digo, más allá de que las preguntas vengan del lado tuyo, de ustedes, también pensaba qué interrogantes podía plantear yo sobre la tarea en general. Sí, el paso por la escuela, a mí me salió como la palabra pertenencia cuando me llamaste, ¿no? Porque si bien yo egresé en el 2015, hace ya bastante, siempre estuve ligado a la escuela de alguna u otra manera, siempre volví a la escuela. Entonces, pensaba un poco en eso, digo, en la invitación en principio, en agradecerte la invitación, obvio, y también en el porqué de esa invitación, ¿no? Como desentrañando eso. Y bueno, reparé en eso, precisamente, en que siempre había estado ligado a la escuela de alguna u otra manera, porque también uno puede hacer el recorrido de la formación y todo, y después hay mucha gente que, bueno, lo hablamos siempre esto, que después por ahí no sigue o por alguna cuestión, ¿no? Es un trabajo muy del día a día y ¿no? de mucha persistencia también. A mí lo que me pasó cuando, y también es un caso muy puntual el mío, me parece, en el sentido de que había mucha gente que cuando yo entré a Alemad tenía una experiencia previa en la actuación. En mi caso no.
digamos. Entonces también hay, soy un puro de mar, digamos, en algún punto. Claro, vos sos sangre pura, pura, de mar. Sí, sí, en ese sentido sí. Digo, la primera clase que tomé de teatro la tomé en FOBA. Digo, no tenía una experiencia previa en eso. De hecho, no tampoco había una cultura en mi familia de ir a ver teatro. Es como medio un outsider. Entré al teatro ¿viste? De casualidad. Entonces, bueno, los primeros años fueron, sí, como de mucha novedad. Me acuerdo que de la sensación de los primeros días de clase eran algo parecido, bueno, algo parecido no, algo que no me volvió a pasar después y que es algo que uno siempre intenta recuperar cuando actúa o cuando tiene un proyecto nuevo, como esos primeros años son como, para mí fueron increíbles porque me llenaban como de alegría, digamos, era como ir a una clase de teatro era un mundo que se abría enorme. Porque también es algo desconocido y me parece que a partir de ahí, bueno, no sé, ahora lo estoy pensando ahora, por ahí me cuesta un poco explicarlo. Lo que sí tal vez rescato mucho de la escuela de los últimos años, sobre todo, es digamos, la intención que se tuvo de empezar a trabajar sobre la autogestión de los actores y las actrices, que me parece que es algo fundamental eso. A mí me sirvió mucho y siempre me lo planteé, digamos, siempre me planteé desde que arranqué a empezar a hacer mientras estudiaba también. Pero este tema de que vos fuiste enumerando todo lo que hice, digamos, todo eso también tiene que ver como con una decisión de actuar más allá de la clase, ¿no? De tomar clases, pero también, bueno, hoy en día también es difícil por todo esto que está pasando, ¿no? Desde dónde posicionarse a la hora de actuar y eso. Pero me refiero a que el lugar del estudiante también está con el del actor muy, digo, no es solo formarse, es también ir a buscar, ¿no? Después por ahí podemos hablar un poco más de eso. Bueno, no sé qué más, si respondo a tu pregunta. Sí, me parece que sí, la respondés, digamos, el paso por la escuela. Yo, por el otro lado de los docentes, digamos, nos acordamos mucho del paso tuyo por la escuela, y de cómo íbamos viéndote crecer, digo, como actor, y bueno, me parece que eso es interesante esto de pensarlo. Y cuando saliste, ¿qué pasa con el campo? ¿Cómo te sentiste ahí? Digo, vamos un poco para ese lado. Con el campo marplatense, esto de la autogestión. Yo tuve un poco la suerte, bueno, en principio lo de la comedia municipal porque fue un casting, que es algo raro para el actor independiente y la actriz independiente de Mar del Plata, porque el casting generalmente no es algo que en esta ciudad se estile, digamos. No es un mecanismo a través del cual, no sucede, pero no es muy frecuente, a través del cual uno ingresa a trabajar con alguien. Entonces eso sería un caso aparte, podríamos decir. Pero bueno, digo, tuve la suerte en principio, bueno, no sé si... Perdóname un poquitito que corto ahí, digo, por ahí para el que no sepa, para la que no sepa, digamos, se hace un casting porque se hace una convocatoria de proyectos, se elige un proyecto y se abre a toda la comunidad artística marplatense, de actores y de actrices, digamos, para que puedan acceder a esos trabajos que son trabajos remunerados, ¿no? Que son raros dentro de nuestro campo teatral, digamos. No hay tantos trabajos que uno no tenga un sueldo. Digo, hay algunos, pero no hay tantos, y Jero tuvo esa posibilidad. Por eso esto del casting y que le parece extraño. Sí. Sí, porque además el casting de teatro no es como el casting de cine, por ejemplo, o el de tele. Es como que tiene como formas diferentes. Me acuerdo que en esa época, no me quiero ir mucho, pero para preparar para el personaje que había era una obra clásica de Florencio Sánchez, y yo fui con una propuesta, digamos, uno también va con una propuesta. A los castings, por ejemplo, pasa eso. Yo fui con una propuesta también pensando en la forma, me acuerdo, que tenía de laburar ella, Graciela, pues yo había visto algunas cosas de ella.
Entonces me fui como yo imaginé que ella quería que fuera el personaje, digamos, como una suerte de locura, pero funcionó, digamos. Bueno, eso. Y después tuve la suerte de que pude laburar con Paola, que, bueno, ya la van a tener, supongo, el año que viene, ¿no? Que también, bueno, eso me abrió mucho camino, porque yo aprendí mucho con ella. Para mí fue la primera o segunda obra que hice, la primera obra en realidad, que fue esa teoría del abandono. Si alguien la vio, no sé, no creo, pasó bastante tiempo. Pero aprendí mucho laburando de forma... Antonella nos dice que sí, que ella la vio. Hola. ¿No? Decías que sí. La vio. Bueno. Hola, creo Hola. que es la primera o la segunda vez que me puedo conectar, así que, bueno. Y sí, la vi, en el América Libre. Ah, estuvo bueno ahí. Muy bien. Sí, estuvo bueno, en el sótano. Sí. Bueno, digo, tuve la suerte de poder laburar grupalmente, colectivamente, también con gente muy diversa también, porque veníamos de palos diferentes. Qué sé yo, estaba Moni Arrech, que está todavía laburando con Pau, que también laburé con vos, Leo, y que también uno aprende no solo de los profesores, de los directores con los que trabaja, sino mucho de los compañeros y de otros actores. Eso es muy loco también, que por ahí es algo que generalmente no se promueve, no se conoce o no se dice tanto. A mí me pasó eso también. Yo si tengo que pensar en gente, pienso mucho en otros actores con los que trabajé. Y en directores y en profesores también. Pero en lo grupal, en ese sentido, en el intercambio que hay en la escena misma, pues no nos olvidemos también de que uno cuando actúa está con el otro ahí, digamos, no, o por más que esté solo, digo, en un unipersonal, bueno, pero digo, está con otro. Entonces, ese intercambio en escena, en ese momento vivo, es lo que a veces, generalmente creo yo, nos hace aprender mucho más, o mucho también, que en las clases, o que también de un director en puntual, también con Marcelo Marán me pasó eso, por ejemplo. Que uno aprende diferentes cosas. De algunos, unas cosas, y de otros, otras. Por ejemplo, de otros actores, generalmente, sobre la actuación, pero después también uno puede elaborar una mirada sobre la dirección, o trabajar con directores que son más puestistas, que tienen que ver más con el armado de la escena, y con todos los factores, digamos, más técnicos por ahí. Entonces, por ahí uno ahí puede engancharse en esa mirada y tomar de esa mirada algo más, de puesta, y otros no, por ahí otros son más relacionados con el actor precisamente, o con la tarea del actor, y bueno, uno aprende desde ese lado. Siempre el hecho es estar permeable a eso, ¿no? Y después sí, para mí el campo es ese, digamos, en principio trabajar grupalmente te nutre un montón. Después llega algún momento en que por ahí superas cierta instancia o como yo siempre lo relaciono mucho a la actuación también con la música. Me parece que mientras más sea una banda, en principio, mejor, digamos, ¿no? Porque ahí como que las cosas están muy claras también en las bandas, ¿no? El que canta, el que toca la batería, el que no es lo mismo. Pero ese espíritu de rock, de rockero, está bueno para la actuación también. Y yo siento que un poco lo viví. Y también el tema de los géneros, ¿no? Que hay en la música. El otro día vi un documental sobre Spinetta, que no sé si lo vieron, si les gusta, que se llama BIOS, que lo produce National Geographic, que está muy bueno, lo recomiendo. Y bueno, y ahí pasaban toda la carrera del tipo y cómo tocó todo, era impresionante, todo lo que había tocado, todos los géneros, todo, digo, empezó haciendo almendra y terminó haciendo jazz, digo, bueno, yo con la actuación veo un poco eso también, tanto desde la banda como desde hacer diferentes estilos, ¿no? Estamos hablando de alguien que es muy grosso, pero bueno, uno también lo puede aplicar a su métier, digamos. Igual puntualmente me quedo con esto de la banda en general, como de integrar una banda siempre es como, para mí sería como la primera
como para que se lleven algo concreto de esto, ¿no? Como el primer desafío, estaría bueno, no sé. Eso. Sí, un poco, digamos, lo que durante la formación, digamos, uno tiene que aprender eso, digamos, cómo poder trabajar con el otro, ¿no? Digamos, en unión con el otro, digamos. Eso me parece que sería como el punto a pensar. ¿Y tenés referentes acá en Mar del Plata? ¿Te parece que tenés referentes o gente que te interesa? O, No, más o menos. no, ninguno, ¿no? No, no, sí, sí, tengo. No, bueno, el laburar con Pau, para mí laburar con Pau era como un sueño cuando iba a la escuela. Yo me acuerdo cuando me llamó, no lo podía creer, o sea, era, para mí laburar con Pau, ir al club del teatro y laburar en el club del teatro era como, ya está, ya no necesito más nada en la vida. Mamá ¿Viste? llegué, mamá llegué. Sí, te lo juro, no te digo que me puse a llorar, pero me emocioné mucho. Así que ella lo sigue siendo, obvio. Para mí, bueno, Marcelo, lo que hacía Marcelo Marán siempre me gustó, también pude laburar con él. La mirada que él tiene sobre todo como director, no sé tanto como dramaturgo, porque él también escribe. Leí algunas cosas de él, pero no tanto. Pero sus puestas, viste, su cuestión así media oscura, siempre extraña, siempre me pareció interesante. Bueno, Pau trabaja mucho con Adrián Canale, y bueno, él labura en Capital, pero es marplatense. Y me gusta mucho lo que hace Adrián también, si pueden buscarlo en Facebook o en algún lado, es lindo todo el laburo que promueve. Claro, es el director de Bajo una luz marina, para los que, o las que lo vieron acá, digamos, bueno, si alguien vio esa apuesta, es el director de ese trabajo. ¿No? Para Sí. que ubique. ¿Cómo era el nombre? Perdón. ¿Cómo, Viole? ¿Cómo era el nombre? Perdón, que ya se me fue. Adrián Canale. Canale. Ah, bien. Como las galletitas. No, sí, no. Adrián Canale, así no se olvida. Sí, después, sí, actores de acá, qué sé yo, Esteban Padín, me gusta cómo labura, por ejemplo. Es un chabón que me gusta cómo trabaja. Si lo vieron alguna vez o si pueden verlo, que tiene un grupo que se llama La Rosa de Cobre, que es muy conocido, en Mardel. Pero puntualmente el laburo de él como actor me gusta. Y después otra gente también de otros lados, de afuera, de qué sé yo, de Capital o de otros países también, sí. Ok, buenísimo. Y en cuanto a herramientas, ¿cuántas herramientas pensás que las herramientas, ¿cómo es la formación del actor, de la actriz? ¿Termina alguna vez? ¿No? ¿Cuánto sacaste de la escuela? ¿Cuántos seguís con ese espíritu? No sé, pregunto, pienso un poco. Sí, no, sigo 100% en esa, o sea, sí creo que igual es algo beneficioso, digamos, llegar a concretar ciertos puntos, ciertos caminos, ciertos recorridos. Siempre está bueno clarificar y decir, bueno, hasta acá es así, hasta acá es así, porque también si no uno dice, bueno, ¿cuándo, che? ¿Cuándo actúo? ¿Cuándo puedo actuar? Digamos, uno puede actuar desde siempre, pero me parece que hay momentos que son como fichas que van cayendo también. No sé si es que por ahí completo los 3 años de formación en la EMAD y hay algo que sucede. Pero puede ser que hay una ficha que me caiga antes o que me caiga después o de la manera más insólita también, digo. No solo en la clase de teatro, me puede pasar desde las experiencias de la vida misma, digo, también eso nutre mucho la actuación. Yo lo pienso mucho desde ese lado. Como, no en términos biográficos, porque no es que sirva exactamente para actuar lo que me pasa en la vida, digo, ahí volvemos a algo como medio del actor estudio, que no tiene que ver con eso, sino como más bien con las experiencias que voy viviendo, con las cosas que me pasan en el cuerpo, ¿viste?
hay algo mucho de lo corporal y de lo emocional ahí, del laburo con el cuerpo, que la vida también va haciendo su trabajo. No solamente la clase de teatro es la que hace el laburo, sino que también me pasan cosas, me enamoro, qué sé yo, no sé, soy padre, por ejemplo, en el camino, no es mi caso, pero lo he visto en otras personas y el cuerpo sufre, ese sufrir es una palabra linda en la actuación a veces, se sufre de ese placer, ¿no? Sufre bien, digamos, ¿no? Bien. En general, las actrices dicen que cuando uno está preparada para ser Julieta, ¿no? Pienso en Romeo y Julieta, digamos, en todo lo que le pasa a Julieta, ¿no? Digo, una chica de 15 años, pero que le sucede, digamos, el amor terrible, la posibilidad, que se vaya a morir, que se muera, descubrirlo muerto, decidir matarse. Digo, cuando uno está emocionalmente preparada, digamos, en su vida para hacer eso, ya tenés la edad de la nodriza, ¿no? Eso es lo que dicen los actores en general, como que cuando vas creciendo, lo digo por experiencia propia, digo, vas creciendo y actuar es cada vez más fácil, digamos, porque vas teniendo como más herramientas, ¿no? Hay algo de eso ahí. Claro, eso, bueno, es eso, justamente, digo, esto es un aspecto, me parece a mí, de la actuación que está bueno que contemplar, digamos, o conocer, digo, después también actuar desde donde estoy, ¿no? Eso parece algo después como más técnico, pero no creo que es algo que se termine nunca y me parece que tiene que ver con esto que decía antes, que les decía antes, del aprender del hacer, ¿no? De la experiencia con otro, de los cuerpos del otro, la experiencia que el cuerpo del otro me genera en mí, digamos, porque también hay algo de mímesis también a la hora de actuar, ¿no? No sé si es consciente, pero es como una cuestión de tomar algo del otro, como si fuera una especie de chupa actuación, ¿no? Como con otros. Es como, bueno, actué con tal y eso me generó... Ponele. ¿No? Yo siempre el otro día me acordaba, esto, no, boludez, me acordaba de... Yo siempre con los términos así medios extraños de una clase de IAPT tuya, FOBA, que me marcaste, que yo había puesto, habíamos leído El pez dorado de Peter Brook, y yo había puesto una especie de teoría o de un nuevo concepto que se llamaba volantazo. Muy bueno. No creo que te acuerdes, pero bueno. No. Someramente, pero si lo vuelvo a leer me lo acuerdo. Pero bueno, está bueno esto también de pensar, porque también los actores somos gente que somos capaces de imaginar mundos, ¿no? Digamos, de imaginar donde no hay, porque en principio con todo el grupo acá estamos como investigando el realismo. Bueno, vos pasaste por este lugar, digamos que tiene que ver con esto cotidiano mío que me pasa, con mis emociones con las emociones de mi personaje que son parecidas a las mías, digamos, sensaciones de mi personaje que son parecidas a las mías, digo, pero después uno inventa un mundo y llegará el momento donde vos tengas que actuar qué sé yo, soy una nube, bueno, ¿y qué le pasa a ese personaje que él no existe, digamos, que lo tengo que inventar, y que lo invento a partir de mí, ¿no? Entonces también, digamos, esto de poder imaginar, de crear palabras, volantazo, la que sea, digo, también es parte del universo del actor y de la actriz, me parece, ¿no? Sí. Pensarlo. Y tengo otra consultita. No dije al principio que también hiciste algo en audiovisual. Lo último fue Salem. No sé si es lo último o lo primero. ¿Y qué pasa con las herramientas ahí? Contá un poquito más si querés la experiencia por el audiovisual, que yo, la tuya, por ahí te seguí menos. Pero ¿cómo te sentiste ahí? ¿Qué cosas te parece que se ponen en juego? Y es que no es muy vasta, por eso no me ha seguido, me parece. He hecho muy poquito. Lo último fue Salem, sí, que fue un piloto en realidad para televisión, digamos, tenía ese formato de serie, para unos estudiantes del Instituto Bristol que son de realización audiovisual y estaban en segundo año ellos. Un laburo muy, muy, muy zarpado desde la luz, ¿viste? Muy bien, ¿viste? Generalmente pasa que a veces
depende con qué grupo das, hablo del Bristol puntualmente, o depende con qué cabeza te encontrás o con qué persona que por ahí tiene experiencia de afuera o no, o tiene una mirada zarpada sobre el cine, ese puede ser el resultado bueno, más o medio, o como sea. Bueno, acá se dio que había 2 o 3 personas con una mirada re interesante, tanto desde el guión como desde la luz. Bueno, no sé si lo viste, Leo, pero está bueno, estuvo bueno. Y las herramientas ahí sirven, las de la formación teatral, por ahí estrictamente, pero hay algo mucho que creo que esta instancia actual puede servir para eso, para aportar una nueva herramienta, me parece. Estás un poco desprovisto de herramientas en algún punto si llegás directamente desde el teatro y nunca te curtiste un poco, por decirlo así, en cámara. Porque hay mucho de saber qué es lo que se ve, qué es lo que se está viendo, ¿no? ¿Qué es lo que estoy actuando? En ese sentido, más allá de dónde estoy parado, si se me ve, si me da bien la luz, que eso también es algo del teatro, sino del grado de intensidad que puedo colocar en esa actuación y de qué es lo que pide la escena también, ¿no? Y en la constitución del personaje, digamos, ahí también entra algo de un laburo muy mancomunado con el que dirige, porque a vos te pueden tomar en una escena y vos después ves el recorrido. Por ejemplo, mi personaje, cuando yo leí el guión, yo sabía que tenía 2 o 3 entradas y era un impacto, porque era un tipo que era violento y entonces eso también estaba apoyado desde el guión, digamos. Era violento, entraba e irrumpía. Y todo el desarrollo también, entraba y rompía, digamos, eso era lo que hacía, no hacía más que eso. Entonces había que posicionarse... Generaba el desequilibrio ahí de las situaciones, ¿no? Un poco. Claro, pero era como muy, al ser, sí, eso seguro, pero también era muy impune, que es algo que... Claro. Entonces, vos decís, ¿cómo? Pero ¿cómo? Este tipo no tiene... Sí, tiene motivaciones, tiene un montón de lugares desde donde, que ahí eso es uno el que lo tiene que construir. Pero el guión dice esto, y tenés esta toma, esta y esta. Digamos, entonces, a partir de ahí, vos tenés que construir con lo poco que tenés también, porque no tenés un texto largo, no tenés mucho tiempo en cámara. Entonces, ¿cómo hacer, no? Para hacerlo bien y que no sea un personaje más, ¿no? Claro, digamos, ese es como el gran riesgo que tiene el cine, digamos, que tenés, que vos en una obra podés construir 40, 50 minutos, la emoción y seguirla, pero ahí tenés nada, es acción, ¡pah! Y tenés que entrar a donde sea, y tenés que ser, y tenés que a su vez ponerte en la posición que quieren y no moverte, digamos, y no te puedes traspasar, digamos, ese como un punto muy, muy complicado y todo un aprendizaje para hacer. Y es real un poco por ahí que este tiempo, si miramos la parte llena del vaso, por ahí nos hace ser más consecuentes con esas cuestiones, ¿no? Que son interesantes. La clase pasada que tuvimos un encuentro muy lindo con el grupo, decíamos que tal vez este grupo es como la primera generación que empieza como a aprender viéndose, ¿no? Que habitualmente uno no tiene la posibilidad, vos pasás y no ves lo que hiciste. Pero acá vos te podés ver y podés aprender de tus propios, no quiero decir errores, porque es una palabra que a mí no me gusta, digo, pero de las cosas que todavía no están tan cerradas, ¿no? O de la decisión que no tomaste que no fue la mejor. Entonces uno puede aprender de estas cuestiones y bueno, me parece que también está bueno pensarlo así. Sí, de lo que se ve, digamos, que en definitiva también es súper importante, porque a veces uno se puede posicionar desde muchos lados, desde la acción, desde el sentimiento. Uy, no, yo esta escena sentí un montón. Bueno, bárbaro. Por ahí en un recorrido interno, que una elaboración está bueno, pero lo que se vio, ¿qué fue? ¿No? Claro, el espectador, recuerda que el teatro tiene que ser legible, digamos, uno puede tener que, si no ves una persona sentada que está emocionada por dentro, pero que cómo pasa eso, ¿no? Eso sería como la cuestión. Buenísimo, bueno, no sé si tienen ganas de hacer
empecemos si quieren hacer una pregunta, Jero, alguna reflexión, algo que les parece que sea interesante que podamos pensar juntos. ¿Qué dicen? ¿Qué les gustaría charlar, o no sé, digo, alguna cuestión que tengan ganas por ahí? Hola, a mí ¿cómo andás, Jerónimo? A mí me interesó mucho el tema de lo de la banda, porque yo pienso muy parecido. Da la sensación que es como que va filtrando. A mí me pasa de que puedo actuar con otra persona, porque el año pasado hice el final me tocó solamente con otra persona, éramos dos, pero esa idea es interesante de empezar como en grupo. Yo lo traslado al taller de teatro, que como para empezar es una buena base el trabajar en grupo, Sí. Y de alguien más ir acotándose hasta llegar a, no sé, a trabajar de a dos o un niño personal o lo que sea, pero lo de la banda es muy interesante. Sí, está bueno, está bueno. Por ahí como que no lo desarrollé mucho porque en realidad lo que quiero decir con eso un poco es el tipo de encuentro que tiene el músico o el que toca en vivo con una banda, ¿no? Que es muy teatral también, es muy llamativo. El mismo recital también tiene algo súper teatral, tiene algo como una descarga en el cuerpo que es re interesante. Digamos, es una manera, no te digo que es actuar, pero tomar algo de eso, de la fiesta que también produce la música, ¿no? La fiesta que produce en el cuerpo, digo, ese tipo de encuentro me refiero, ¿no? Con el otro que actúa o con la otra que actúa. Más allá de que después yo pueda eso hacerlo de a dos, de a uno, sino de un tono más festivo en la actuación. A eso me refiero. Cuando hablo del rock y de la banda, ¿no? Como de partir desde ese lugar también, que también sirve mucho para pensar a la actuación como algo no solemne, como algo digamos, ahora represento el drama, ahora represento la comedia, ahora como que me pongo a actuar, ¿no? En el rock nadie se pone, bueno, sí, hay mucha pose, pero si tomamos algunos ejemplos es como muy, muy espontáneo, muy físico, como una actividad física también en algún punto. Entonces, a eso me refería con lo de la banda. Por ahí, si yo sumo, ahí voy, Anto, ahí cierro yo una tontera y vamos con Anto. Sí. Digo, si yo cierro un poquito pensando, ¿no? Digo, se me disparan cosas cuando vos hablás esto de la banda. Digo, hay un semiólogo yankee que se llama Bateson, de la Escuela de Palo Alto, que él dice que comunicarse es entrar en la orquesta, ¿no? Él usa esa metáfora. Vieron que hay como teorías de la comunicación que habla del emisor, mensaje, receptor, ¿no? La teoría clásica. Pero en unas teorías más contemporáneas, él habla de que comunicarse es entrar en la orquesta. Porque uno en la orquesta tiene que comprender qué música está sonando para poder comunicarse. ¿Cuál es tu papel? Ponerse todos de acuerdo en la nota, digamos, para no estar disonante. O si estás disonante es una elección, pero lo hace a propósito, ¿está bien? Y comprender cuándo es tu solo y cuándo estás haciendo la base de otro y cuándo vos sos el solo y alguien te está haciendo la base. Entonces hay un montón de cosas ahí que tenemos paralelismo. Y pensando un poco lo que dice Dieguito, digo, inclusive hasta cuando estás haciendo un unipersonal, también estás en una banda. Sí. Es distinta, pero también hay alguien que te escribe, alguien que te piensa, alguien que te ilumina, alguien que forman toda esta situación de la banda, ¿no? No sé, completo por ahí me parece que cierra ahí un poquito. Decía Anto que yo te corté. No, que yo el tema de la banda justamente lo había pensado por el tema de que por ahí cada uno está pendiente también de lo que hace el otro, en el sentido de que, ¿no? Con un gesto por ahí se hacen algún tipo de seña, o como decía Jero, que sin el batero no suena la canción, digamos, ¿no? Como que por ahí es fundamental la presencia de otra persona para que se complemente, digamos, todo eso. A mí me pasaba de ver bandas en vivo que justamente pasaba que se cortaba una cuerda, por poner un ejemplo, y mediante señas se manejaban y hacían el arreglo sin que nadie se dé cuenta, algo así.
Y después me quedé pensando con que eso de que actuar con el tiempo cada vez por ahí se hace más fácil. Por ejemplo, en el tema de los guiones, que a mí siempre es algo que me pregunto, todavía no me tocó estudiar nada, ni interpretar nada más allá que el final del año pasado, por ejemplo. Pero me parece que por ahí con el tiempo también el cuerpo se va como, ¿no?, acostumbrando por ahí a que cada personaje se le, no sé, como a la transformación entre uno y el personaje que se le asigna, ¿no? Por ahí es medio difícil de explicar, pero no sé, no sé si me explico. Sí, son como dos cosas, me parece. Como por un lado una cosa y por otro otra. Digo, por un lado sí, esto como lo que decíamos me parece tiene que ver más en algo relacionado a la experiencia en general de vida que uno se va debilitando con el tiempo, me parece que es eso. Entonces, mientras uno más, sí, pero pará, ya voy. Uno pone menos resistencia, a eso voy, ahí está bien. Uno pone menos resistencia y para actuar es primordial, digamos, no empujar, por ejemplo. Uno lo que tiende siempre a hacer cuando arranca a actuar es hacer escenas de violencia, por ejemplo. Es algo como muy recurrente en el que empieza, ¿no? O intentar llorar, ¿no? Esa sería la otra. Sí. Claro, voy a llorar, ahora lloro, ahora viene el llanto. Ahí viene la emoción, claro. Y está bien como un primer, digamos, como una primera instancia, porque también eso desbloquea ciertas resistencias, me pone en otro lugar, pero con el correr del tiempo, si eso se hace, digamos, costumbre, y no voy pudiendo, digamos, utilizar otros mecanismos, me quedo un poco ahí. Entonces, por eso digo que la actuación no es empujar ni violentar, sino que es todo lo contrario, es más bien un ablande. Yo lo pienso, hoy en día lo estoy pensando un poco así, también desde el cuerpo y por un montón de otras razones. Entonces, me parece que en ese sentido es lo de correr del tiempo, que el tiempo mismo sobre nuestro cuerpo hace eso. Después, a la hora del guión y de que sea anticámara, ahí hay otro aspecto, porque ahí está, por un lado, me parece la experiencia que yo puedo ir adquiriendo, tener la suerte o tener la posibilidad de empezar a probar ahí, que es otro lenguaje, porque si bien hay escuelas de cine, no hay una escuela de actuación para cine. Es más la práctica, ¿no? Uno aprende en el teatro y después se encuentra con un corto, con estas cosas que se van presentando. Pero sí, lo que decís vos, Santo, es cierto en el sentido de que en cine también actúan no actores, por ejemplo. Actúa gente que nunca actuó, que es interesante, mal dicho por la gente del cine, interesante como persona, pero bueno, en realidad en algún punto, para lo que necesitan, tal vez es muy funcional a alguien que ya con solo mirarlo se le ve todo, como suelen decir. Entonces ahí, en ese sentido, sí, por ahí es válido un poco lo que decís o lo entiendo un poco más desde ese lugar, ¿no? Iba apuntado a ese lugar, sí, tal cual. Y me parece que también hay un tema, bueno, en cine primero también hay un tema de códigos, viste, que el código del teatro permite qué sé yo, que yo a mi edad y con mi contextura física hoy pueda hacer un Romeo, digamos, y todo el mundo más o menos me pueda creer. Pero en cine es más complicado esa cuestión, ¿no? Por, no sé, los primeros planos, digo, hay algo del physique du rôle que se mueve todavía, que se mueve todavía ahí y que cuesta mucho a muchos actores moverse, ¿no? Bueno, ustedes lo conocen a Furiel, sí. Hay una película de él que es muy linda que él hace de alguien que trabaja en devastando carne. No sé si vieron esa película. El Patrón. El Patrón, me había olvidado el nombre. Es hermoso lo que hace ese flaco ahí, digamos. Está muy bien. A él cuando lo contactan para hacer la película, lo contactan para hacer el personaje del abogado, en realidad. ¿No? Claro. Él lee el guión y dice, no, yo quiero hacer el otro. Pero no tiene texto, porque dice 5 textos. Y dice, ese es el reto. Y bueno, nada, él es una figura, obviamente, confiaron que él se podía transformar. De hecho, se transformó, se puso
ojos negros, digamos, lentes de contacto para transformarse en alguien de otra etnia, bueno, digo, todas estas cuestiones. Se tiñó el pelo, creo que no sé si lo maquillaron, pero en cine cuesta más esta situación, ¿no? En cambio, me parece que el teatro nos permite como otros códigos, otros juegos que son distintos, no sé, digo, pienso un poco. ¿Qué más? ¿Quién dice otra cosita, otra reflexión, otra pregunta, otro momento? Yo quería hablar de bien. Simba. ¿Cuál que era? Primero Viole, después Guada, ¿les parece? Bueno, yo quería hablar de esto que dijiste de hasta cuándo uno termina de aprender o hasta cuándo uno se termina de formar. Y pienso que esto, que nunca nos terminamos de formar porque también el tiempo nos atraviesa y las cosas cambian y siempre tenemos que estar como renovándonos y adaptándonos. O bueno, este es un claro ejemplo. También capaz de hablar un poco de eso, de cómo se están capaz adaptando a estas circunstancias que estamos viviendo o demás. Sí, pero ¿qué puntualmente de esto de que no se termina uno de formar? ¿Qué te hizo, digamos, qué te hizo pensar? Digamos, ¿desde dónde? No, esto, que siempre los tiempos cambian y las formas se renuevan y siempre tenemos que estar adaptándonos bueno, ahora todo esto que estamos hablando de lo tecnológico, quizás. Sí. No, está bien, ahí está. Sí, me parece que este momento es como bisagra, ¿no? Bueno, es obvio, pero pensándolo desde la actuación también, y de esto que hablábamos del ingreso de la cámara, que no es algo que cuando yo iba a la EMAD, por ejemplo, se usara y que no se usa en general en las clases de actuación y de teatro, digamos, la cámara, el hecho de filmarse, es algo que por ahí aparece ahora, ¿no? Bueno, antes estaba también, pero... De hecho, yo en realidad lo censuraba, digamos, alguien, hasta el año pasado, en vivo, si alguien me decía, ¿puedo filmar para verme? Yo, no, le decía. Digamos, ahora es el recurso que tenemos, ¿no? Claro. Sí, en ese sentido era como que eso cambió un montón y me parece que por un lado habría que pensar también por qué antes no se decía, bueno, che, no uses la cámara. Porque tal vez también ahí hay un peligro de quedar un poco capturado por el efecto o por, bueno, che, esto me salió bien, hago esto nada más, ¿no? O esto se ve así y no me permito salir de este encuadre. Pues no nos olvidemos que la cámara es un segmento, digamos, y además ni siquiera tampoco es cine, es como un mecanismo, un objeto de entrenamiento, que es eso justamente. Incluso escuchaba lo que decías, Leo, de esto antes de que arranquemos, de que sea en baja calidad. Y eso es interesante también, porque desde el punto de vista de que es una ejercitación, no importa si se ve lindo, si se ve en Ultra HD, no, es más bien algo, bueno, un ejercicio que me puede servir para ver ciertas cuestiones técnicas que yo después puedo aplicar o no. Pero no es ese el fin, digamos, ¿no? Ese video después yo lo subo, no. No tiene esa finalidad, digamos. Por ahí lo que cambió un poco en este momento es eso y quizás es algo a favor de la actuación y de la formación que podemos pensar, no sé. Muy bien. Guada tenía una preguntita. No, en realidad a mí, cuando volviendo al tema esto de los proyectos audiovisuales, yo pongo un ejemplo cuando filmé un comercial con una productora de acá de Mar del Plata. A mí también la diferencia de esto de las técnicas, de las señales que usa el director y el productor de cine, que no es la misma que usa el director de teatro, es realmente diferente, que uno llega ahí, ¿viste? ¿Y qué hace? ¿Viste? Yo no tenía experiencia previa, claro, es decir, era como una más, no era ni actriz, no era nada. Y bueno, nada, eso es también lo bueno de aprender. Yo aprendí en la práctica, en eso. Claro. Porque muchas veces yo una vez escuchaba una entrevista de Luciano Cáceres, ¿no? Que él viene de una familia teatrera, en realidad, de Buenos Aires. Creo que sus viejos tienen una sala
no sé si miento mucho, pero me parece que los padres tienen una sala, digamos, él se entrenó mucho, empezó trabajando en teatro independiente, hasta que le llega la oportunidad, si querés, que es, creo que graduados. Entonces, él decía, me parece que toda mi formación me sirvió para el momento que me llegara la oportunidad, no desaprovecharla, porque la oportunidad probablemente te pase. Tengas la posibilidad de hacer un casting, de hacer un papel, de hacer... Hay que ver en ese momento, si vos llegás muy desarmado, digo, con pocas herramientas, no la podés aprovechar. Después, bueno, el destino es el destino, digamos, y las cosas tienen distintos vuelos y situaciones. Digo, graduados puede haber sido un fracaso también, y no dependía pobre de Cáceres, digamos, pero por lo menos uno sentir que hizo el mejor trabajo que podía hacer, digamos. Y eso te lo permite un poco lo que dice Guada, ¿no? Esto de tener las herramientas. Y cuando yo tengo las herramientas, estoy más seguro, más segura, y puedo jugar alguna situación. Así que yo siempre la formación la rescato desde ahí. Digo, me acordaba de la entrevista de Cáceres, que a mí me había interesado mucho ese concepto que había dicho, ¿no? Ok. ¿Qué más? ¿Quién dice alguna cosita más? Son -10. Vamos a ir como terminando, si no abusamos de Jero. La señorita Morgado. A mí se me viene por ahí con todo esto como el pensar en la importancia de nutrirnos, o sea como ya nos estamos nutriendo de por sí con las experiencias personales de nuestra vida y demás, de nutrirnos como de todas estas cosas, no solamente como en lo teatral y con el director de teatro, sino por el lado de la tele o por ese otro lado más cinematográfico, ¿no? Sí. Eso por ahí, como no trabajar solamente con lo cómodo, ¿no? Con lo que nos pinta bien o lo que nos hace, como que si no, esa parte incómoda o esa parte que quizás no conocemos o no estamos como acostumbrados, como dice Guada, es súper enriquecedora. Sí, sí, o sea, estoy de acuerdo completamente con eso, digamos, por eso también lo mencionaba, digamos, como que quedó un poco picando, me da la sensación, el hecho de esto de la vida personal y de la actuación, ¿no? Como están súper hermanadas y que me parece que sí, que no tienen que ver con los hechos puntuales de mi vida, sino con lo que me va sucediendo, simplemente. El tema es darle ingreso a eso, dejar que mi cuerpo, ¿no? Es algo muy personal también, es difícil, ¿viste? Yo lo pienso desde los dos lados, desde la formación en un lado, pero en este sentido por ahí habría que pensarlo, como abrir un poquito el eje a que otras cosas también me pueden nutrir, digamos, ¿no? Desde el arte, desde un montón de lados, desde lugares como muy inesperados también, a la hora de crear por ahí más adelante, cuando se empieza a generar algo autogestivo, yo también empecé a encontrar eso un poco, que uno aprende a actuar desde un montón de lados, desde dar clases también, por ejemplo, desde crear su propio material, por ejemplo, y ahora con la cámara ni hablar, digamos, es como que hay un montón de otras instancias que después se van abriendo con el correr del tiempo, que les va a pasar, que me nutren un montón. Entonces, tengo que estar receptivo a eso, me parece, más que nada. No es cuestión de... También pensaba en esto de todos los talleres que uno toma, sirven un montón, pero sirven en la medida en la que yo también tenga una motivación creativa, por ejemplo. Me parece que la creación es la formación también. Son las dos cosas, ¿no? Sí, interesante esto, digo, pensarlo de una manera así como dialógica, ¿no? Que uno crea y se va formando y se va formando para crear y crea y se va formando. Digo, hay algo de espiral medio dialógica que va todo el tiempo, estas dos palabras, porque dijiste que son interesantes, creación y formación, que van dialogando todo el tiempo entre sí. Tal vez por eso la formación no termine nunca, en realidad. Nosotros tenemos la suerte... nosotros tenemos la suerte, digamos, en nuestro lenguaje, el lenguaje del actor, de la actriz, que tenemos vidas muy largas artísticamente, por ahí comparado con, no sé, con un bailarín, una bailarina clásica, no sé, que tienen vidas más cortas,
¿viste? Porque el cuerpo se cansa mucho y se agota realmente. Por ahí los de Moderna tienen un poco más, digamos, pero nosotros tenemos, digamos, a los 18 puede ser Romeo y Julieta, digamos, y a los 80 puede ser Rey Lear, digamos, siempre hay como un papel, una posibilidad de crear tus propios trabajos, digo, y que esto no termine nunca, ¿no? Y no sé, a mí, capaz que porque estoy viejo, pero me gusta pensarlo desde ese lugar, ¿no? Por ahí un poco pensando estas cuestiones. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más nos queda? ¿Quién más tiene ganas de decir algo? ¿Querés decir algo vos, Jero? Como para ir terminando. No, creo que ya dije, dije un montón, no se me ocurre ahora, porque me repetiría por ahí mucho. Me parece que también otra palabra, por ahí sí, esto, nada más. Que hay que cultivar mucho en estos tiempos y en general en la actuación es la paciencia. Como que hay que... Uno tiene mucha ansiedad cuando está estudiando actuación, digamos, porque es un poco esto que hablaba al principio de que es uno se quiere comer la cancha, ¿no? Que está buenísimo, pero llega un momento en el que también hay que serenarse un poco y decir, bueno, no estuvo tan bien lo que hice, bueno, viste como, bueno, me veo, bueno, como otro disfrute, ¿no? Otro tiempo, otra espera. Por ahí es como que estamos como muy bombardeados todo el tiempo de efecto, ¿no? De, bueno, la actuación tiene que ser así, me tengo que ver así, mucho del verse. Por eso lo de la cámara también es un peligro. Más que del atravesar cierta circunstancia, es una cuestión de efecto, por lo general. Entonces, como que hay que, para mí, ablandar eso también. Que es un ejercicio, bueno, muy personal, pero que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Como una espera, bueno, paso de nuevo, bueno, hoy no paso, ¿no? Muy puertas adentro esto, Leo, no sé. Bueno, gracias. Gracias, Jero. Gracias, Bueno. Gracias por tu tiempo, por prestarnos, regalarnos esta hora, donde pudimos pensar algunas cuestiones. Nada más, vos sabés que la escuela hay algo tuyo en la EMAT siempre, siempre va a ser tu casa. Me olvidé. Sí, te olvidaste el bolso y está en preceptoría. No, siempre va a ser tu casa, así que bueno, te agradezco muchísimo por ser tan generoso con todos nosotros. Me parece que está buenísimo. Te aplaudimos así desde acá, todos. No sé, ¿cómo hacemos? Bueno, genial.